La presentación ya está, ya la tiene Raúl. Les agradezco de antemano el apoyo técnico en cuanto a lo que es audiovisuales. Entonces, las transparencias y los videos estarán a su disposición. Ya ellos lo tienen. Cuando empezamos a hablar el día de hoy de los flavivirus, fue porque consideré pertinente darles algo más que solamente hablar de vectores. Entonces, aquí tenemos un árbol filogenético, que son los flavivirus. Entonces, son grupos de enfermedades producidas por virus que son necesariamente transmitidas por vectores, entre los cuales se encuentra el dengue, el zika y el chikungunya. Entonces, hoy me voy a centrar en esas tres enfermedades, aunque si es oportuno, conversamos sobre algunos otros vectores de otras enfermedades. Entonces, quiero recordarles de que las enfermedades transmitidas de persona a persona se denominan enfermedades homoxénicas y las que necesitan vector se denominan metaxénicas. O sea que para transmitirse en forma natural es necesaria la participación de un vector. Por eso es importante tratar en algunos casos el reconocimiento de la participación de los vectores en la transmisión de las enfermedades. Aquí tenemos una serie de nombres y de locaciones de los virus. Y entonces ahí podemos encontrar que dentro de los flavivirus no solamente está el dengue, el zika y el chikungunya, sino que también la fiebre amarilla, la enfermedad del Nilo, del oeste del Nilo, y otro montón más que no vamos a abordar, por supuesto, ¿verdad? Porque no solamente son quizás de poco interés para Guatemala, sino que no son de actualidad. Por otro lado, debemos de tal vez centrándonos en el dengue. Hay unas líneas, estos extremos, que son el trópico del Cáncer y el trópico de Capricornio. Bien, ¿verdad? Bueno, entonces resulta que entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio hay una cosa que se llama el anillo de Falldayen. Y eso quiere decir la zona tropical del mundo. Entonces, estas enfermedades tradicionalmente se les llama enfermedades tropicales. Y entonces tiene que ver con los vectores porque resulta que ellos se reproducen mejor en ciertas temperaturas. Entonces, cuando las temperaturas están en las partes frías del mundo, entonces su reproducción o no es posible o es poco posible. Luego acá, la incidencia del dengue en el mundo y por supuesto Guatemala no está exenta de esa situación. En el caso de la Aedes aegypti, que es el vector más común, más importante, en el caso del dengue, el zika y el chikungunya, tenemos riesgos altos, medianos o bajos de acuerdo a la altitud en donde nos encontremos en la comunidad en la que vivamos o que vivan los sujetos que pueden adquirir o no la transmisión. Entonces, ustedes piensen en cualquier comunidad en Guatemala y consideren la que si está cerca 600 metros por debajo de 600 metros hasta la altura de la costa, es un riesgo alto. Si está por debajo de 1200, 601 es mediano. En el caso de la ciudad, ya se sabe que se puede transmitir entre los 1800 a 1201, es un riesgo bajo, pero existe. Nosotros estamos a más o menos 1500 metros. Aquí te les presento al vector, un mosquito Aedes aegypti, característicamente patitas pintadas de blanco, tiene como una lira en el tórax, en el mesotórax, y curiosamente son las hembras las únicas que pican, los machitos no pican. Eso está determinado genéticamente, y también tenemos otro vector que ya está presente en Guatemala, que se le llama mosquito tigre,
más agresivo, reproduce de una mejor manera y transmite también muy bien a estos agentes infectivos y se llama Aedes albopictus. Lo curioso es de que en este caso, tanto como dengue, el Zika y el chikungunya, utilizan el mismo o los mismos vectores. Aquí podríamos ponerle también fiebre amarilla y las fiebres del oeste del Nilo. Entonces el mismo vector anda por ahí deambulando en forma urbana y nos hace la vida imposible, porque nos dice un poquito de agua limpia, por favor, porque resulta que a diferencia de otros vectores, por ejemplo los que transmiten la malaria, necesitan agua que esté circulando lentamente, que tenga cierta temperatura y que esté en un pantano. Estos no, estos se desarrollan periurbanamente, es decir, alrededor de nuestras casas o en nuestras casas en depósitos de agua más o menos limpios. Cuando hablamos hoy de estas entidades clínicas, estamos hablando de arbovirus de la familia Togaviridae, de los géneros flavovirus, que son virus que tienen ARN de cadena simple en sentido positivo y de una estructura icosaédrica que parece ¿cómo se llama? Como un cubito, pues, que tiene adentro ARN. Los arbovirus tienen más o menos 30 nanómetros. Recuérdense que los nanómetros son medidas muy pequeñas. Es la milésima parte de una micra y la micra es la milésima parte de un milímetro. Tiene varias proteínas, una proteína C, una proteína E de envoltura y también tiene una envoltura lipídica. Son detalles que son importantes. Aquí están resumidos: proteína E, M, C y el ARN de cadena monocatenaria. Esto es solo para recordarles las estructuras del virus y que nos sirven para hacer diagnóstico. Lo mismo, aquí está la palabra clave. ¿Por qué nos interesa eso? Son antígenos virales, o sea, sustancias que podemos identificar de manera más o menos o relativamente fácil. Los antígenos virales, entonces está la glicoproteína E, que tiene 16 epítopos, o sea, determinantes antigénicos, y sirve para poder, a través de sus dominios, designar el grupo al que pertenece. Sirve para la hemaglutinación, se une a los desmosomas, y hay una serie de cuestiones que tienen esto. Los virus, para poder producir una infección, es necesario que ellos tengan un sitio de unión y nuestras células un sitio receptor. Si no se dan esos dos componentes, no hay infección. Cuando se desglosa lo que es el genoma viral, es de lo más simple. Miren, es ARN monocatenario. Tiene varias proteínas estructurales y varias no estructurales. Hay una NS1 que es importantísima, a la NS5. Y las proteínas los genes que codifican para la proteína E y otras más. La NS1 presenta entonces un mosaico de antígenos que determinan el grupo de virus al que estamos estudiando. Entonces, cuando tenemos una infección por el virus del dengue inicial, lo que tenemos que buscar es esto. Es que cuando ustedes tengan un paciente que sospechen en los primeros días y tiene dengue, mándenle a hacer un examen de proteína NS1. Si sale positivo, ya hicieron diagnóstico confirmado. Aquí tenemos una explicación de todos los componentes del virus que va a estar a su disposición para que vamos a hablar de cada uno de ellos. Lo más importante, quizás, la proteína NS1. Curiosamente, cuando uno le da dengue, le puede dar cualquiera de estos 4 serotipos y cada uno de ellos se denomina como DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. En Guatemala ya tenemos los 4 y están más o menos distribuidos en áreas geográficas distintas. Entonces uno puede decir, bueno, yo me fui a Izabal, entonces ahí adquirí una infección por dengue, entonces lo más probable es que sea
de un DEN3. Yo lo adquirí aquí cerca de la ciudad, que estuve en tal comunidad. Bueno, entonces el más frecuente en ese lugar es el DEN2. Dicho sea de paso, el DEN2 es uno de los más virulentos, es decir, que son más agresivos. Hay variantes genéticas, y eso nos permite geográficamente ubicar de dónde viene el sujeto, dónde adquirió el virus. Curiosamente, en la literatura aparece en los anales de medicina tropical una publicación en donde ya se sabe que hay 5 serotipos de dengue. Entonces, en la mayoría de libros de texto solo aparecen 4, pero ya se sabe científicamente que hay 5. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando el virus se replica, estimula nuestro sistema inmune. Y entonces tener un dengue por primera vez en la vida se traduce en una enfermedad exantemática, con fiebre, dolor de cabeza, malestar general, pero cuando a uno le da el segundo dengue, entonces tiene el riesgo de tener dengue hemorrágico, por una reacción autoinmune que vamos a hablar un poquito después de eso. Entonces, cuando las personas adquieren un segundo dengue, estimulan toda una respuesta inmune y pareciera ser de que en lugar de atacar específicamente al virus, lo que hacemos es atacarnos a nosotros mismos. Nuestro sistema inmunológico se desborda en una respuesta tal que el sujeto termina con un dengue hemorrágico, que eso ya es una palabra mayor. Esperamos que más tardecito la próxima persona que va a exponer les hable un poco más de la clínica del dengue hemorrágico y de qué hacer en el hospital o en la clínica para poder resolver esa situación. Otro concepto que se ha demostrado recientemente, lo encontré en la revista Naturaleza. Ustedes pueden ver allá en aquel extremo, aparece el sitio receptor. Eso no estaba dilucidado hasta hace poco. Entonces, si ustedes se recuerdan, el sitio receptor es importantísimo para el proceso infeccioso. Y entonces resulta que la clatrina es un lugar en las membranas celulares que es utilizado en forma natural por nuestro organismo para introducir especialmente hormonas y algunas otras sustancias. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿y por qué no hacen una sustancia, un anticuerpo o algo que bloquee el sitio receptor en el ser humano? Porque si bloqueáramos la clatrina, estaríamos bloqueando las funciones naturales de la célula. Entonces estos virus son tan habilidosos, han aprendido de que tienen la llave maestra para entrar por la puertecita que tiene para otras funciones nuestra célula. Entonces, allí tenemos la entrada del virus, se produce un endosoma, en ese endosoma se libera finalmente el virus, como es ARN tan simple, pues se decodifica, los ribosomas se dan a la tarea de producir las proteínas virales y no las de la célula, y después salen de la célula en una manera, llamémosle, muy abundante. Por cada virus que entra, se estima que por lo menos se producen 100,000 copias. Son eficaces en cuanto a la transmisión y la infección a otros seres vivos. Entonces, en la transmisión, las células diana, muchas gracias, doctor, por hacer la pregunta. Las células diana son los macrófagos, las células dendríticas especialmente. Entonces, lo que pasa es de que el sujeto, entonces tiene prácticamente en toda su circulación los virus reproduciéndose y produciendo esta condición. Fíjense que hay otra situación curiosa, y es que cuando el mosquito ingiere sangre de una persona infectada, en el mosquito se lleva a cabo un periodo que se llama periodo de incubación extrínseca. Extrínseca porque no está dentro de nosotros. Y al mosquito le da dengue de mosquito. Le da un periodo de incubación, se enferma, cambia su actitud, y en lugar de estar
picando y molestándonos. Él se dedica a reposar, se siente enfermito y empieza a producir, así como en el humano, una viremia. En él sería una mosquitemia, ¿verdad? Porque ellos no tienen sangre, pero tienen linfa. Y entonces lo que está haciendo el virus es cambiar la actitud del mosquito para poder generar una cantidad suficiente para que en el momento de picar, estos mosquitos transmiten el virus por un piquete, y en ese piquete la saliva del mosquito. Entonces los virus van a ubicarse especialmente en las glándulas salivares del mosquito, y cada vez que mete su trompita, que se llama proboscis, usa saliva para anestesiar el lugar, y además de eso para anticoagular la extracción de sangre. Por supuesto los infectan. Entonces el enfermo con viremia es la fuente de infección para el mosquito. O sea, un sujeto que ya tiene también un periodo de incubación intrínseco que más o menos dura también 5 días. Curiosamente son 5 días en el ser humano y más o menos 5 días también en el mosquito. Entonces el sujeto que ya está con viremia, la suficiente cantidad de virus en la circulación, y el mosquito lo pica, entonces hace su periodo de incubación extrínseca, que puede ser hasta de 10 días dependiendo de la temperatura ambiente. Y finalmente pues pica un individuo sano y entonces transmite la enfermedad. Aquí tenemos una imagen del dedo de una persona. Está por supuesto que metido en un insectario, y ahí tenemos a todos los mosquitos dándose un festín. Tenemos la mano de un sujeto. Y aquí tenemos algo curioso. Fíjense que ellos tienen happy hour. Y además tienen, como tenemos grupos sanguíneos diferentes, ciertas preferencias por marcas. Entonces, los O positivos son los más cotizados por ellos. Es lo que más piden en la happy hour, ¿verdad? Y la happy hour es usualmente por las tardes. Ellos pueden picar en el transcurso del día, pero es usualmente por la tarde y no por la noche. Ellos tienen además de eso unas estructuras que vamos a ver más adelante que detectan el olor de los humanos. Se llaman palpos maxilares. Y entonces ellos tienen además unos pelitos que se llaman antenas con las que detectan el movimiento. Tienen ojos compuestos por ocelos, más o menos unos 300, que miran muy bien a las personas. Y finalmente, pues dependiendo de la liberación de dióxido de carbono, las feromonas que producimos, especialmente en el caso de las mujeres, y si pertenecemos al grupo sanguíneo O tomamos cerveza, tienen una afinidad increíble por los buscan. Ustedes han de recordar, o si no les pasa a ustedes en forma personal, está que al vecino de al lado no lo molestan los mosquitos y a uno lo están más a picar, ¿verdad? Ustedes han de haber reconocido eso precisamente en su persona o en otros sujetos. Vamos a ver qué pasa cuando un mosquito pica. Esa es una imagen que se nos ocurrió rescatar de internet. Ya solo falta que pongan en la guerra entre los países, ¿verdad? Que pongan mosquitos drones, ¿verdad? Bueno, aquí está, miren qué belleza. Eso se hizo en el peritoneo de un ratón. Y ustedes ven ahí la proboscis o trompita del mosquito buscando un vaso capilar. Ahí lo encontró y está succionando la sangre. Entonces eso pasa cada vez que un mosquito nos pica. Mete su trompita, previamente hace la asepsia del lugar. Con su salivita, por supuesto, ¿verdad? Anestesia, mete su trompita, anticoagula y a chupar sangre. Normalmente un mosquito ingiere 9 veces su peso en sangre. Entonces cuando ustedes están cerca de la cama y oyen el zumbido y le dan el golpazo o lo encontraron pegado a la pared, es porque ya no pudo con todo ese peso volar, y entonces ustedes encuentran unas vejiguitas llenas de sangre. Es el mosquito que ha hecho eso. Les voy a dejar este video con la transmisión en inglés y después se les explico así más fácilmente.
Ahí está introduciendo su proboscis y todos los virus. Toda la cantidad de virus andan buscando sus células receptoras. Macrófagos especialmente. Penetran en el sitio receptor correspondiente. Se reproducen dentro del macrófago. Y se van migrando hacia otro lugar, reproduciendo toda la cantidad de virus que pueden. Después informan al sistema inmune de lo que encontraron y liberan todos los virus. Cientos de miles, si no, incluso millones. Se van en una viremia. Inducen la liberación de mediadores químicos de la inflamación que hacen que trasude líquido y sangre. Entonces, un mosquito sano al picar nuevamente ingiere los virus y ya está listo para hacer su periodo de incubación extrínseca. Entonces, haciendo un nuevamente resumen y ratificando lo que ya dijimos, en el periodo de incubación extrínseca, el mosquito pica a un sujeto que está con viremia. En él se lleva un proceso de investigación, entonces se produce una cantidad de virus suficientes en el mosquito que son introducidos a un nuevo humano, número 2, que está sano, y en él se lleva un periodo de incubación intrínseca para que entonces al reproducirse los virus va a hacer que el nuevo mosquito sano se infecte y repita el ciclo. Viendo de nuevo, entonces los virus transmitidos a los humanos por la saliva del mosquito. El virus se replica en los órganos blancos, especialmente el hígado y el vaso, ahí es donde más hay confluencia de las células infectadas. Los glóbulos blancos especialmente se ubican también en los tejidos linfáticos. Y el virus liberado circula en la sangre del hospedero infectado para infectar nuevos. En el ciclo biológico de la Aedes aegypti, al igual que Aedes albopictus, las hembras de mosquito hacen una oviposición más o menos cada tercer día y más o menos ese tiempo se llevan para picar de nuevo a otro ser humano. Cada oviposición la llevan a cabo entre 30 y 300 huevecillos por vez y los colocan en la orilla de recipientes con agua limpia y se desarrollan de huevo a estadios larvarios hasta llegar a pupa, y de la pupa sale, por supuesto, un nuevo mosquito que es denominado también imago. Entonces, podemos decir que una hembra de mosquito que pone unos 300 huevecillos cada 3 días, que vive más o menos 40 días, estamos hablando de unos 1200 mosquitos o más durante su vida. Entonces, por eso es que se ven en lugares donde hay prácticamente nubes de mosquitos. Ahí tenemos el Aedes aegypti, tenemos una microscopía electrónica de barrido, un huevecillo que tiene como velcro para prenderse. Allá tenemos una maceta con un poquito de agua limpia que puede estar en cualquier lugar de nuestras casas, en domicilios o de cualquier otra persona, y ahí se depositan los huevecillos. Ahí se reproducen los vectores y después nos transmiten los agentes. Pueden ustedes ver una empalizada de huevecillos que ponen los mosquitos. Ya hablamos de que pueden ser hasta 300 por día de oviposición. Tenemos las larvas en un vasito para que podamos, cuando estemos en nuestras casas y vemos esos animalitos moverse, ya saber que tenemos infestación. Cuando hay mosquitos en un lugar determinado, se debe de hablar del término infestación. No vayan a decir ustedes, está infectada nuestra casa de mosquitos, no. El término correcto es infestación.
Y tenemos las larvas en diferentes estadios y arriba tenemos las pupas, que son seres que necesitan respirar. Entonces, condiciones adecuadas para hacerlo. Aquí tenemos un mosquito hembra que recién acaba de nacer, está puesta en posición ya de iniciar el vuelo. Aquí lo que tenemos es un recordatorio de cuáles son las partes de un mosquito. El tórax, sus ojos compuestos, sus antenas pilosas, palpos maxilares y su probóscis con su labio. En la metamorfosis del mosquito, por favor, escuchemos esto. En el interior de esta especie de estuche se está desarrollando el insecto alado que todos conocemos. A través de su piel es posible distinguir sus alas plegadas, su cabeza, sus patas e incluso sus relucientes ojos. Unas horas más tarde, emerge el insecto adulto. Un parto de mosquito. Generación de mosquitos dispuesta a chuparnos la sangre. Bueno, como ya habíamos mencionado, solo las imágenes ahí hablan en dónde se reproducen. Y en algunos casos, incluso, por ejemplo, en estudios que hemos realizado entomológicos en los cementerios, especialmente en el general, quizás el sujeto que está ahí al que le están poniendo sus arroyos y sus flores, en el macetón, en el florero, en esa agua probablemente hayan también criaderos de mosquitos. Hemos encontrado mosquitos Aedes aegypti en la zona 12, en la Reformita, en la zona 1, en la zona 3, en una gran cantidad de locaciones en la ciudad de Guatemala, pero también probablemente las tengamos en nuestras casas y no lo sabemos de plano. ¿Qué debemos de hacer para prevenir que nos afecten los mosquitos? Simplemente
en la medida de lo posible, tratar de mantener un tren de limpieza tal que no permitamos que existan criaderos de mosquitos. Ahí hay una serie de opciones, darle vuelta a los recipientes con agua, sobre todo las llantas que quedan por ahí tiradas, sobre todo en el techo de la casa. Bueno, una gran cantidad de posibilidades, ¿verdad? Y a veces no depende de la casa, sino que de los lugares aledaños a la casa. Estos sujetos encontraron que había una alcantarilla y en esa alcantarilla debajo había un poco de agua encharcada. Y al levantarla, pues obviamente pusieron en evidencia la gran cantidad de mosquitos. Entonces, aunque tuvieran ellos un cuidado en el tren de limpieza de su casa, pudieron encontrar que había un criadero dentro de la comunidad en donde vivían. Nuevo, mosquitos picando a un sujeto. Todos podemos prevenir el dengue simplemente evitando que se críen los mosquitos en nuestra casa o cerca de nuestras casas. En criaderos no hay mosquitos y por lo tanto debería de ser así, cero dengue. Los síntomas del dengue, solo para hacer un recordatorio rápido, están ahí y pareciera ser de que todos tienen que ver con la liberación de interleuquina 1,6 y el factor de necrosis tumoral, solo como información extra para esto. No voy a ahondar en este tema porque creo que es motivo de otra charla. En un estudio que se hizo de más de 6,000 casos de dengue, se pudo demostrar que el 97% de los casos tiene fiebre. En el 83% de los casos, hepatoesplenomegalia, porque las células blanco van a depositarse en esos lugares y crecen. Entonces los flavivirus tienen esa afinidad. También puede haber petequias, pero no en el 100% de los casos, y así sucesivamente. Mire. Entonces, este es llamémosle un reporte de un estudio cubano de más de 6,000 casos de dengue. Otra de las condiciones que se puede dar es de que el sujeto tenga dengue hemorrágico y entonces en una forma espontánea empieza a sangrar por la nariz. Puede tener el aparecimiento de equimosis espontáneas, además de el rash maculopapular. Y pueden aparecer también los que se llaman cardenales. Es decir, hematomas no es producto de violencia intradomiciliar ni familiar, sino que en forma espontánea aparecen esos moretones tremendos, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros hablamos del dengue, de la fiebre hemorrágica del dengue y de otras condiciones, debemos de reconocer de que el dengue puede cursar desde una enfermedad inaparente, por una fiebre indiferenciada, al dengue clásico que está descrito en los libros, o a la fiebre hemorrágica del dengue. Estamos hablando de lo mismo. Lo único que son como que etapas diferentes, estadios diferentes, momentos diferentes. De nuevo aquí estamos tratando de explicar de que cuando el dengue le ha dado a uno por primera vez, ya tiene anticuerpos, los anticuerpos se pegan al virus, está entrando por segunda vez, que sea de un serotipo diferente, y entonces esta parte de los anticuerpos facilitan la entrada de los nuevos virus al sujeto, y entonces lo que estaba diseñado para proteger, resulta que funciona para facilitar la infección y la liberación de mediadores químicos que se transforman en un estadio clínico llamado fiebre hemorrágica del dengue. Exactamente lo mismo, es la fisiopatogenia de la fiebre hemorrágica del dengue. Y aquí está tal vez algo que nos puede ser de mucha utilidad, que lo van a tener también en sus manos. Ustedes pueden ver acá que, por ejemplo, para un sujeto que está entre 0 y 5 días de iniciada la fiebre, el algoritmo es de que le hagan una ELISA NS1. Si ustedes empiezan con fiebre y algo les sugiere de que sea dengue, mándenle a hacer un ELISA NS1. Si les sale negativo, entonces hagan una ELISA IgM. Si les sale positivo, ya hicieron diagnóstico. Si les sale negativo, háganle IgG cuantitativo.
Si sale negativo es otra cosa. Puede ser leptospirosis, puede ser malaria, puede ser... Y hay una serie de opciones, hasta infecciones por riqueza como el tifus y otras más. Y ahí se menciona también la fiebre amarilla, porque también es transmitida por mosquitos y de este género, lo que afortunadamente no tenemos ahorita en Guatemala. Si tenemos más de 6 días de que nos inició la fiebre, entonces se pasa de una vez a ELISA IgM, porque la detección de ELISA NS1 no nos va a ser de utilidad. Si nos sale positivo, se confirma el caso. Si nos sale negativo, pasamos a IgG cuantitativo. Si nos sale positivo, se confirma el caso. Y si nos sale negativo, de nuevo es otra cosa. No es dengue. Diagnóstico por métodos de laboratorio. Primero tenemos que recordar qué significa título de anticuerpos. Título de anticuerpos es simplemente medir en miligramos por decilitro cuánta cantidad de inmunoglobulina tenemos en la sangre contra determinado antígeno. Y entonces resulta que cuando la infección se da, los primeros 5 días se va a dar siempre lo que pasa en el mosquito, una viremia. Entonces cuando se da la viremia, lo que tenemos que hacer es el NS1. Pero si empiezan a aparecer los anticuerpos IgM arriba, está en rojo, que es IgM, infección por primera vez de aquel serotipo de dengue, nos confirma el caso. Si nos da en una infección secundaria, la IgM también se va a elevar, pero es la IgG la que nos va a aumentar y después disminuir conforme va pasando el tiempo. Entonces lo que nos va a elevar es el título de anticuerpos. En este caso, pues también van a tener a su disposición este cuadro, en donde cada una de las pruebas que se realizan tiene sus ventajas y sus limitaciones como pruebas diagnósticas, y todas, la NS1, la ELISA IgM o ELISA IgG, están a la disposición en Guatemala en diversos laboratorios, tanto en los nacionales como en la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces, si ustedes necesitan hacer diagnóstico confirmatorio de dengue, es posible en nuestro medio. Tenemos una de nuestras profesoras enseñándole a los estudiantes lo que es el cultivo celular en células C636, que son estómagos del estómago de mosquito, células del estómago de mosquito, en los que se crecen los virus que han sido sacados de la sangre de un sujeto, y entonces si se produce una aglutinación de las células formándose en sitios celulares, confirma el diagnóstico de dengue, pero eso ya es de laboratorios de referencia, con microscopios invertidos como el que está allí. La fiebre y la trombocitopenia puede darse también en los niños, que es la triada del dengue hemorrágico, y nos da una prueba que se llama la prueba del torniquete. Buenas noches. Cuando nosotros realizamos en la comunidad y no tenemos acceso a los laboratorios, entonces hagamos una prueba del torniquete. Está aprobado como técnica diagnóstica por la Organización Panamericana de la Salud, y quiere decir, agarremos un manguito para tomar la presión, tomémosle la presión sistólica y diastólica al sujeto, sumemos las dos, dividámoslo dentro de 2 y entonces vamos a tener un valor promedio. Dejémosle el manguito puesto por 5 minutos y si aparecen 20 o más petequias es una prueba positiva. Entonces es una forma buena, bonita y barata de apoyarnos clínicamente, sin hacer diagnóstico por métodos de laboratorio, en una prueba presuntiva del dengue. Aquí tenemos una prueba del torniquete positiva, obviamente que es la del lado izquierdo de ustedes, y la del lado derecho es una prueba negativa, después de haberle aplicado por 5 minutos el manguito de presión, de toma de presión, en un valor intermedio. La advertencia en el dengue es importantísimo. No usen nada que tenga, por ejemplo, ácido acetil salicílico, dipirona o analgésicos no esteroides del tipo ibuprofén, porque vamos a empeorar la situación. Todos estos actúan a nivel del ciclo del ácido araquidónico y entonces empeoramos las cosas.
Lo que hay que dar es acetaminofén y pum. Vamos a proceder ahora a hablar un poco de lo nuevo en el caso del Zika. El Zika hay que estar muy alertas porque hay cosas interesantes. Se le llama enfermedad Zika, Zika o SIKB. Pertenece al grupo de los flavivirus, al Spondweni Group. Y está clasificado dentro de las enfermedades como la CIE 10A92.8. Eso es un dato importante porque siendo una enfermedad relativamente nueva, ya está clasificada por la Comisión Internacional de Enfermedades. Tiene que ver, por supuesto, con el proceso evolutivo. Ustedes recuerdan de la película de Jurassic Park, en donde aparece un mosquito metido dentro del ámbar. Entonces, que a partir de eso hicieron un estudio genómico y que reprodujeron a los dinosaurios. Pareciera ser como que fuera ciencia ficción, pero algo ha de haber de eso en la naturaleza, en la reproducción de eso. Se saben que hay dos linajes, uno africano y uno asiático, y que probablemente haya habido animalitos que tenían esta enfermedad desde hace mucho tiempo y especialmente en el bosque de Zika, que queda en África. La estructura del virus es muy parecido, exactamente una figura icosaédrica con ARN monocatenario en sentido positivo. Fue aislado por primera vez en 1947 en un mono rhesus, que se le dijo o utilizaba como mono centinela, y entonces se estaba estudiando la fiebre amarilla y se encontró que apareció otra enfermedad, en este caso la del Zika. Voy a pasar muy rápidamente, después se pasa a Uganda, en Tanzania, después a Nigeria, después pasa al sudeste de Asia, especialmente a la Polinesia. Después aparecen más de 500,000 casos en otros brotes. Encuentran que es una enfermedad parecida al dengue y que se parece al chikungunya. Después aparece en la isla de Yap. Después aparece también en otras islas, sobre todo en Nueva Caledonia. Y para febrero del 2014 ya habían más de 28,000 sintomáticos con 8,262 casos confirmados. Y ahí pasa de la isla de Pascua, pasa a Brasil, y en Brasil empieza a hacer una epidemia. Tenemos la isla de Pascua, en donde en esa época, ¿se recuerdan ustedes que estaba en el 2014, por ahí por marzo, hace 2 años, estaba el Mundial? Entonces consideraban de que iba a trasladarse de inmediato a Chile, ¿va? Y entonces empezaron a tomar medidas de carácter sanitario en los aeropuertos, ¿verdad? Pero no les comunicaron a los mosquitos eso, ¿verdad? Y de todas maneras se pasaron. Fíjense que en la isla de Pascua ellos le pusieron de nombre, o se conocía el mosquito como nao nao. Entonces se sabe que transmite, al igual que el dengue, el virus del Zika. Entonces por eso dice la picadura del nao nao. No es la del Noa Noa como la canción, ¿verdad? Curiosamente, los sujetos infectados pues viajan. Y entonces, desde aquel entonces ya se demostró que había en Japón y también la transmisión de algún sujeto a los Estados Unidos. Las autoridades brasileñas pues empezaron a tomar medidas severas para controlar esto. Y entonces se encontró que, para ser precisos, fíjense que las células dendríticas, los ganglios linfáticos, son principalmente las células diana, ya no son los macrófagos como en el otro virus. Entonces tiene otro comportamiento el mismo virus. Entonces estos virus afectan a las células infectadas y van a reproducirse a los ganglios linfáticos especialmente, ¿verdad? Su periodo de incubación es entre 3 y 12 días, tiene formas asintomáticas también. La tasa de mortalidad es baja, yo diría que muy baja, y al momento, por lo menos en Guatemala, no se ha reportado ninguna muerte por eso.
Es curioso que esta enfermedad, además de producir fiebre y rash, tiene conjuntivitis. Y es una conjuntivitis, digámosle, no purulenta. Entonces, si ustedes tienen un sujeto que tiene síntomas como que si fuera dengue y conjuntivitis, ya es un buen procedimiento clínico para decir, mire, lo que tiene probablemente sea Zika. Una infección por Zika. Aquí tenemos algunas imágenes de sujetos con la infección por el virus del Zika. Un rash maculopapular. En algunos casos, pues puede haber también dolor abdominal, diarrea y estreñimiento. Y aquí hay algunas publicaciones que han hecho en Ecuador, Bolivia y Brasil, ¿verdad? En donde el sujeto pues tiene todas las sintomatologías, pero singularmente tiene, además de lo que pareciera tener el sujeto con dengue, conjuntivitis. Aquí son algunas. Prevengamos el virus del Zika. Ya hay autoridades a nivel continental, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Venezuela, México, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, que ya tomaron la decisión de prevenir el contagio y entonces están haciendo algún esfuerzo para evitar que los mosquitos se reproduzcan en estos lugares y puedan producir la infección. Otros virus que se pueden transmitir directamente. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque los filovirus como el ébola, Marburg, arenavirus como el Lassa y el Yunin y otros más tienen que ver porque no solamente se ha demostrado que necesitan de un vector, son enfermedades metaxénicas, sino que también pueden transmitirse de persona a persona. Eso es algo fundamental ahorita reconocerlo. Entonces, el Zika virus entraría dentro de estos. Sí, definitivamente. Resulta que el profesor Brian Foy, que fue a estudiar esta enfermedad en Senegal, le da Zika virus en aquel lugar y regresa después de haber pasado su periodo de convalecencia a su hogar y domicilio, ubicado en los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces resulta que tiene relaciones sexuales con su esposa y le pega el Zika. Entonces es una de las pocas enfermedades que también puede transmitirse por vía sexual. Entonces se produce hematospermia. Entonces son conceptos nuevos que hay en este tipo de enfermedades, en donde el sujeto no solamente puede transmitir la enfermedad por piquetes de mosquitos, sino que en forma directa por contacto sexual. Entonces ahora las medidas sanitarias tienen que ver con eso. También el Zika virus produce otras enfermedades como el Guillain-Barré, meningitis, encefalitis, púrpuras trombocitopénica, complicaciones oftalmológicas y cardíacas. Pareciera ser como que no es una enfermedad tan inocua como algunos lo estaban haciendo ver. Si te da Zika, es una cosita así como que te va a dar fiebre, dolor de cabeza y algún exantema como que si fuera rubiola. ¿Se recuerdan ustedes en la historia de la rubiola? Que decían, pues es una enfermedad que no tiene mucho problema. Pero cuando empezaron a aparecer los casos de problemas en los bebés, de los productos de madres en el embarazo en el primer trimestre, se dio la misma situación. Voy a pasar esta, no es necesaria. También esta otra. Vamos a pasarla porque no nos sirve eso ahorita. Entonces, para hacer diagnóstico de Zika es necesario la clínica y la epidemiología y puede hacerse a través de PCR, identificar el RNA viral. Esto es costoso, no es tan fácil obtener en los laboratorios y algunos están todavía en proceso de adquirir la tecnología para poder hacer diagnóstico confirmatorio. La primera muestra del suero es la fase aguda, es la más importante quizás, pero es el RNA viral a través de PCR lo que tenemos que buscar siempre. En la segunda muestra, pues se puede hacer una neutralización por ELISA o neutralización de en las inmunoglobulinas y de nuevo aparece la IgM y la IgG, pero específicas. Necesitamos kits de reactivos específicos para hacer diagnóstico de Zika.
Curiosamente, fíjense que los leucocitos, las plaquetas y la proteína C reactiva se encuentran más o menos normales, lo que es también, llamémosle, totalmente diferente en el caso del dengue, que se encuentran alteradas las tres. En este caso, pues si le hacemos un hemograma al paciente y una proteína C reactiva, vamos a encontrar valores prácticamente normales. Aquí están el aislamiento del virus, la detección del genoma, la NS1, serología, IgG, IgM. Unos son métodos indirectos, los otros son directos, unos son de mayor acceso y los otros de mayor confianza contra los de menor confianza. Entonces uno tiene que ver con qué tiene de recursos, pero lo más importante es tener un buen diagnóstico clínico. PCR positivo, cultivo del virus, secreciones IgM, IgG, títulos de anticuerpos, es lo que hemos venido hablando. Vacuna y tratamiento no existe. Y si vamos a utilizar antiinflamatorios, que sean analgésicos no salicílicos, como el acetaminofén. Prevención, uso de mosquiteros, uso de icaridina, ropa de manga larga, de color no oscuro. Quisiéramos tener en los hospitales en donde llegan los pacientes, pero no existe. Mosquiteros así. Control de nuevo de la reproducción de los vectores. Curiosamente, tenemos aquí a una persona que alguna cosa le ha de dar de cosquillitas esto, ¿verdad? Bueno, fíjese que el Aedes aegypti ha sido modificado genéticamente. Esa es la tecnología de punta en cuanto al control vectorial. Entonces se sabe que el Aedes aegypti o X513A son machos de Aedes que han sido expuestos a radiación. Entonces se reproducen, copulan con las hembras, pero no dan producto. Entonces son como que machos estériles que inhiben a las hembras en su reproducción. Y entonces es un excelente método, carísimo, lo venden en algunos países, organizaciones internacionales, pero pareciera ser que las hembras algo ven en los machitos que no funcionan. Entonces no les hacen caso. Y buscan a los que también, que no tienen esa modificación genética. Existe otra bacteria que es la Wolbachia, que se ha observado que produce feminización, partenogénesis, muerte de los machos e incompatibilidad citoplasmática en los mosquitos que son infectados con esta bacteria. Entonces se ha utilizado en los criaderos, se dispersa dicha bacteria en los lugares en donde se reproducen los mosquitos y entonces producen esos efectos, pero no solo en los mosquitos, sino en una gran cantidad de insectos. Y finalmente tenemos el Bacillus thuringiensis, produce una toxina que se llama toxina CRAI, que es utilizada no solo en control biológico de los mosquitos, sino que también de otros insectos. Entonces, por ahí va la ciencia en este momento controlando los aspectos. También en la prevención está la fumigación intradomiciliar, que se le llama abatización, aplicar abate. Aquí está la estructura del virus nuevamente. Utiliza más o menos los mismos sitios receptores que el virus del dengue. Sabemos que para la adhesión utilizan estos otros sitios, que son la DC-Zinc, AXL, TIRO y el TIM, que son las células blanco, fibroblastos, queratinocitos y células dendríticas, pero especialmente las células dendríticas. Siga. Vamos a pasar esto, no es tan... Cuando el virus del Zika afecta, induce la expresión de genes del interferón beta. Y entonces eso produce una reacción inflamatoria severa. Entonces el virus por sí mismo es capaz de producir algunas cosas. Vamos a pasar esto también, no es tan importante. Entonces cuando tenemos una replicación del virus del Zika, hay una respuesta inmune innata antiviral. Es la mejor manera de accionar en contra del virus y no la respuesta inmune después de que se ha producido la infección.
Es decir, los sujetos, pues aunque desarrollan cierta inmunidad, se sabe que solo hay un serotipo y al que le dio una vez Zika ya no le vuelve a dar. Vamos a pasar esto aquí. Fíjense que la familia Flavoviridae, el Zika virus, es uno de los más importantes en este momento en el mundo. Después tenemos el dengue, el del Nilo Occidental, la fiebre amarilla y la encefalitis japonesa. Todos transmitidos por los mismos vectores, Aedes aegyptis y Aedes albopictus. Reservorios humanos, monos y mosquitos, pero especialmente los monos. Entonces estos virus pueden permanecer mucho tiempo en forma selvática en reservorios como los monos. Fíjense que recientemente se ha hablado de que cuando una mujer embarazada en su primer trimestre adquiere la infección del virus del Zika, pueden aparecer microcefalia en los fetos. Puede haber incluso muerte de los neonatos. Entonces ya se descubrió a través de una mujer que fue infectada en Brasil y que regresa a Checoslovaquia. Ella sigue su proceso de embarazo. Entonces se dan cuenta de que su bebé no se está desarrollando bien, incluso estaba infectado por el virus del Zika. Entonces inducen un aborto y al bebé lo estudian inmunológica, genética y biológicamente, y se demostró que tenía infección de las células madre neuronales responsables en la formación de la corteza cerebral. Tenía también como condición que sus células madre habían perdido la capacidad de dividirse. Entonces es el primer caso que se demuestra recientemente que el virus del Zika produce microcefalia y muerte del feto. Aquí tenemos algunas imágenes de ese estudio en donde se establece que lo normal son 33 centímetros o más en un bebé, y en estos casos eran de 33 centímetros o menos. Los médicos venezolanos también ya empezaron a confirmar casos de microcefalia por el virus del Zika. Aquí tenemos bebés que sobrevivieron al nacimiento, pero con microcefalia. Tenemos otro. Y en este caso, las acumulaciones de calcio y los defectos en el tronco del encéfalo y la médula espinal fueron evidentes. Entonces, ahorita podemos decir de que la presencia del virus del Zika, para quien representa muchísimo más riesgo, es para las mujeres embarazadas en su primer trimestre. El periodo de incubación es de 3 a 12 días y la transmisibilidad de persona a persona aparentemente no existe, pero ya se demostraron casos de transmisión sexual y entonces las autoridades sanitarias en el mundo recomiendan el control en eso. Vamos a pasar rápidamente al chikungunya, son poquitas transparencias. Este pertenece dentro de los mismos flavivirus a otro grupo que se llama alfavirus. Es transmitida por estos dos mosquitos. En la palabra Makonde, que queda al norte de Tanzania, quiere decir aquel que se encorva. Es decir, es tan dura la afección. Por eso que el sujeto tiene la tendencia como que a caminar ya encorvado. Aquí está dentro de la clasificación, ¿verdad? Tenemos el virus Sindbais, el del río Rose, y el chikungunya, pues como uno de los más importantes de ese grupo. De nuevo, agüita estancada, el mosquito buscando dónde reproducirse y ya lleva cargado o virus del dengue o del virus del Zika y ahora pues hablando del virus del chikungunya. También se le llama fiebre chikungunya chick y se le conoce desde 1770. En el 52 se aisló en Tanzania, en el 60 aparece en Tailandia e India, en el 2004 en el Océano Índico y así sucesivamente. En el 2010 ya prácticamente está en todo el mundo. Reservorios de nuevo primates. Puede haber un grupo de asintomáticos que va desde el 3 al 28%.
Hay enfermedades agudas, subagudas y crónicas de inicio súbito, con fiebre alta y dolor articular. ¿De dónde viene el Zika? ¿Se recuerdan de este sujeto? Aparece en History. Entonces, alguno dice esto es probablemente producto de los aliens. Entonces, ha estimulado tanto la creatividad en los sujetos que los invito a que levanten el ánimo y me acompañen a cantar esta cancioncita. Ay, mamá, no sé lo que me pasa, me duele la cabeza y la articulación, me duelen las rodillas, no puedo trabajar, no puedo ni estudiar, me cuesta caminar, la espalda no la aguanto, me quiere dar, estoy como tomate, ya voy a reventar. Una descripción clínica completa, ¿no? Llévame al doctor que no aguanto el dolor. Dame un vaso de agua que tengo calor. Así está Chambita y Lupita también. Edmundo y Raimundo, así están también. Ay, ¿qué será? ¿Y qué será, pues? ¿Y qué será este volado? ¿Qué será? Ay, ¿qué será? ¿Y qué será, pues? ¿Y qué será este volado? ¿Qué será? Te veo triste. ¿Te robaron el celular? Eso no lo causa chihuahua. El rey que tiene calentura. ¡Calentura el pollo! ¡Ay, no! ¡Pobre muchacho! Ya le dio la chikungunya. O chikungunya. ¿Cómo que me quedé llorando, pues? Gracias por continuar con nosotros. Y la noticia más relevante es que los casos de las personas con chikungunya siguen aumentando. Todo el país sigue a la espera de la cura de esta epidemia. Y con más información, México, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Ay, mamá, no sé lo que me pasa, me duele la cabeza y la articulación. Que se nos queden síntomas, Me ¿no? duelen las rodillas, no puedo trabajar, no puedo ni estudiar, me cuesta caminar, la espalda no la aguanto, me quiere dar, estoy como tomate, ya voy a reventar. Llévame al doctor que no aguanto el dolor. Dame un vaso de agua que tengo calor. Así está Chambita y Lupita también. Edmundo y Raimundo, así están también. Ay, ¿qué será? ¿Y qué será, pues? ¿Y qué será ese volado? ¿Qué será? Ay, ¿qué será? ¿Y qué será, pues? ¿Y qué será ese volado? ¿Qué será? ¿Qué te agarró? ¿Qué te agarró? Hermano mío, te agarró. Ay, ¿qué será? Esta roncha mío te agarró. Ganas de vomitar, náusea, vómitos. Te agarró. Esta roncha. Hermano mío, te agarró. Dolor en las articulaciones. Te agarró. Temperatura materna. Duele todo, hermano. Pues ya vieron ustedes, las ronchas que aparecen en el cuerpo. Cuando hay chikungunya, pues hay una respuesta inmune en donde el factor de necrosis, interferón, perdón, se eleva, también los anticuerpos, las células T, y por supuesto la cantidad de virus, ¿verdad? Aquí tenemos algunos eventos que se han logrado demostrar recientemente que suceden en la inmunología de esta enfermedad, pues tiene una serie de detalles pues que no vale la pena compartir ahorita, sino que ustedes por favor cuando tengan en su mano la presentación pues exploren un poquito si les interesa pues ya ahondar en el tema. El chikungunya pues se produce cefalea, dolor de espalda, dolores de músculos, náusea, vómitos, poliartritis, rash y conjuntivitis. También es una cosa de terror que hasta los vampiros le tienen miedo. Cuando lo va a picar al vampiro
sujeto le dice, tengo chikungunya, mejor me voy a buscar otro. Laboratorios, pues hay una ligera trombocitopenia, velocidad de sedimentación elevada, las pruebas de función hepática están elevadas, pueden ocurrir también que la proteína C reactiva se eleva y pueden ocurrir formas graves y atípicas que son frecuentes también, pero lo que es raro es la muerte también. Diagnóstico diferencial, por supuesto, dengue. Aquí pondría yo ahora también Zika, malaria, leptospirosis, fiebre reumática, artritis no viral, sino que ni tampoco de otro tipo, sino que infecciones por gonorrea, clamidias o shigelas que también causan artritis. Aquí tenemos de nuevo la viremia, la liberación o producción de inmunoglobulina M primero, después de la inmunoglobulina G. Y aquí hay un cuadrito que si quieren le toman foto para tenerlo de inmediato. Son los síntomas que aparecen para comparar las tres. En el dengue está la fiebre mucho más alta, en el chikungunya está alta también y en el Zika también. Dolores articulares principalmente en el chikungunya, en las otras es menor y en la otra un poco inferior. Erupciones en la piel están en las dos, pero es peor en el Zika. Dolor en los ojos, en el dengue aparecen como que le estuvieran empujando los ojos de adentro para afuera. En el chikungunya es poco, en el Zika puede estar presente. En el dengue no hay conjuntivitis, en el chikungunya puede estar presente, pero en el Zika casi siempre está presente. Y así sucesivamente, y aquí por supuesto aparecen otras condiciones como el sangrado. En el Zika no está presente y pueden estar presentes en el chikungunya y en el dengue. Este es un sujeto que le dio chikungunya. Es don Saúl Calderón. Le dio chikungunya y después de curarse empezó a bailar en un lugar ahí en México. Convulsionando. No, ahí lo van a ver como baila. Tiene 90 años. Ahí, ¿verdad? Parecido es una coincidencia. Nadie que conoce. Tiene tan buen ánimo que hasta pide acompañarme. Qué bastones ni qué nada, ¿verdad? Bueno, vamos a evitar eso. Bueno, les agradezco mucho su atención y su paciencia.